La Iglesia Bautista Betel comparte con ustedes la predicación Los Levitas, un cuadro de nuestra herencia, dirigida por el hermano Ramiro Gómez. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes y pueda compartir el mensaje. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, agradecidos estamos de poder estar delante de ti, Señor. Gracias por el privilegio que me das de poder ministrar tu palabra, Señor, de poder predicar en estos momentos aquí en tu iglesia, Señor. Te pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús que tú pongas las palabras en mi corazón, Señor, y en mi boca para que este mensaje sea para edificación, Señor, llegue a los corazones, Señor, y que nos ponga en sintonía contigo, Señor, que nos ponga en sintonía, Señor, en cuanto a nuestra forma de ver las cosas, Señor, y que tú, Padre, hagas la obra en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Voy a predicar en náhuatl. No es cierto, hermanos. Digo, es que ya tiene varios años bueno, ya casi un año más bien que no predico por acá. Y bueno, la verdad es que sí, como cada vez que me subo al púlpito me pongo nervioso. Digo, allá no me pongo nervioso porque pues me pongo a caminar entre los hermanos, como es una iglesia chiquita, y pues la verdad es que me siento con un poquito más confianza. Pero bueno, primeramente Dios, vamos a escuchar el mensaje de esta mañana. Y bueno, como ustedes recordarán, hemos estado predicando acerca del libro de Josué. Josué, pues la verdad es que me sorprende a mí en lo particular cómo todas las cosas que acontecieron, que les fue sucediendo al pueblo, dirigidos por Josué, pues la verdad es que son cuadros de lo que realmente nosotros estamos viviendo hoy en día. Son como una especie de historia, como si estuviera repitiéndose la historia. Y bueno, pues hemos visto cómo el pueblo de Dios ha tenido sus altas, sus bajas, sus victorias, sus derrotas. Y bueno, han pasado por muchísimas pruebas. Eso me suena a mí muy familiar cuando me pongo a ver mi vida, cómo he sido transformado por el Señor. Y bueno, pues ese ha sido el proceso, y supongo y más bien no me queda duda de que eso ha sido en cada uno de ustedes, ese proceso de estar de repente bien con el Señor, de repente las batallas son perdidas, y bueno, a veces nosotros tomamos la decisión, lo mismo que les ha sucedido o le sucedió al pueblo judío. Pero en esta ocasión, al parecer, a mí me suena así, que pues ya el pueblo de Dios está dando un respiro, después de tantas batallas, después de tantas guerras, pues el pueblo se está dando un respiro. Y bueno, lo vimos en la predicación pasada, ¿no? Cómo el Señor manda que se hagan las ciudades de refugio para aquellas personas que se sentían desprotegidos en este caso. Y bueno, pues al parecer ya nada más está cumpliendo muchas de las promesas que Dios tenía para este pueblo. Bien, tal vez, como les decía, lo que nos narra el libro de Josué, pues muchas veces son datos históricos. Son datos históricos, pero como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, también nos sirve para darle sustento a nuestra fe, a nuestra esperanza, porque la historia que está aquí guardado es para que nosotros crezcamos nuestra esperanza, nuestra fe en el Señor, y cómo lo que aconteció en aquel entonces puede ser de ejemplo, de guía para nosotros hoy en día. Al iniciar la lectura de Josué 21, pues encontramos lo siguiente, dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme el mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. No vamos a dar lectura a todos los pueblos, las ciudades, cómo se fueron repartidas, porque sí es una lista larga. En realidad en total fueron 48 ciudades,
a las que se les asignaron a los levitas, ya incluidas entre ellas las 6 ciudades de refugio que veíamos hace 8 días en la predicación. Bien, estas estaban metidas, enclavadas en los territorios que se habían distribuido en las 12 tribus, y bueno, de esta manera se cumplió una profecía que pronunció Jacob en su lecho de muerte, concierne a Simeón y a Leví, según el cual decía que serían apartados en Jacob y esparcidos en Israel, que está en Génesis 49:7. Sin duda que Dios va cumpliendo algunas de sus promesas que tiene para el pueblo, y hoy vemos a este grupo de personas llamados levitas que llegan y reclaman su herencia a Josué. Le llegan y dice que vinieron al sacerdote Eleazar. Y bueno, pues uno dirá, bueno, ¿y estos de dónde salieron? Pero ¿por qué son levitas? ¿O qué chiste hicieron para llegar así directamente con el sacerdote y decirle, ¿sabes qué? Pues ya queremos nuestras tierras también, y aparte queremos también ejidos para nuestros ganados. ¿Y cuál era su función dentro del pueblo realmente? ¿Qué es lo que ellos realizaban? Seguramente habíamos escuchado ya en algún momento qué es un levita. Quizás si no lo hemos escuchado ya nos habremos preguntado qué hacía un levita. Y bien, pues veamos qué nos dice la Biblia acerca de este tema. Y dice que en Números 8:19 nos dice que eran descendientes de Leví y habían de ser apartados, purificados para servir a Dios en el santuario. Y ellos presentarían las ofrendas del pueblo para que el Señor perdonara sus pecados. Esa era la función de los levitas. Eran intercesores, eran personas que iban a estar ministrando ante Dios. Y cuando veía yo la guía semanal, supongo que todos lo han visto al principio, cuando dice ministros, pues me recuerda a la palabra de los levitas. Y dice, ¿quiénes son los ministros aquí? Todos los miembros de la iglesia. Ya que podríamos decir que nosotros, en cierta manera, somos levitas. ¿Por qué? Porque somos los ministradores dentro de la iglesia. Somos los que intercedemos ante Dios, muchas veces por nosotros mismos, muchas otras ocasiones por los hermanos cuando oramos por ellos. Y bueno, entonces dice aquí que en Números, que 8:19 dice que eran descendientes de Leví y habían de ser apartados, purificados para servir a Dios en el santuario. La pregunta es si nosotros hemos sido apartados por parte de Dios y hemos sido purificados por Dios. Ellos habían sido dados prácticamente, habían sido entregados al Señor para trabajar, obrar, ministrar, servir a la congregación, y eso iba a ser su oficio. Eso es lo que ellos se iban a dedicar, a servir a Dios en todo. Ese iba a ser su oficio, ese es su trabajo realmente. Ellos pues no tomaron la decisión de un día, dijeron, pues yo quiero servir a Dios en el tabernáculo. Realmente, sino que fue Dios quien los llamó, y no bastaba que ellos fueran separados de los demás, necesitaban aparte pues ser consagrados a Él. No solamente era de que, bueno, pues ya ustedes son descendientes de Leví, automáticamente pues ya van a ministrar. No, dice que iban a ser apartados de los demás. Y esto, conforme a la tarea que les fue encomendada, esto nos lleva a pensar en nuestro llamamiento. Esto tiene que llevarnos a pensar en lo que nosotros, cuando el Señor nos llama, nosotros los cristianos debemos de cumplir, porque sí, o sea, el ser cristiano es un compromiso. Realmente muchas veces decimos, pues ya la salvación, pues a todo dar gratis, y bueno, pues así mejor, ¿no? Pero debemos de hacer un compromiso con Dios. Este compromiso se basa en primer lugar, pues debemos de cumplir estos requisitos. Primero, porque debemos de ser perdonados. Después, ser bautizados. A lo mismo que cuando alguien dice, pues yo quiero servir al Señor de manera más particular, también, ¿no? Los ministros deben de ser llamados
por Dios, después ser ordenados por parte de la iglesia. Primero debemos de entregarnos al Señor y luego ya tendremos que dar nuestro servicio a Dios. Así como Jesús cuando se bautiza, pues prácticamente se está entregando a Dios en ese momento para iniciar su ministerio. Y así como vemos en muchas figuras de la Biblia, como antes de empezar su ministerio, primero son entregados a Dios, primero son llamados por Dios para después poder servirle. Los levitas debían ser purificados. Los que sirven al Señor deben de ser limpios. En muchas ocasiones nosotros creemos que pues solo es suficiente decir, pues ya quiero servir al Señor y ya. Y bueno, y entre semana como me vaya, pero pues los domingos quiero estar tocando, quiero estar predicando, quiero estar dando clases, porque eso es mi llamamiento, pero entre semana, como me vaya. Y bueno, pues, realmente los levitas deberían de ser purificados, dice la Biblia. Y por eso los que vamos a servir o los que servimos al Señor debemos de ser limpios. ¿Qué hacía Moisés cuando con los levitas? Dice que él debía rociar el agua de la purificación sobre ellos. Esto significa que pues la aplicación de la sangre de Cristo a nosotros, a nuestras almas por fe, para que seamos aptos para servir, para servir al Dios vivo, y todos los que esperan participar de los privilegios de servir a Dios deben de estar resueltos a hacer el servicio del tabernáculo, es decir, deben de tomar muy en serio lo que es servir a Dios. Ser levita en aquel entonces no era un título, no era para distinguir a los unos de los otros, de decir, no, pues los levitas son los mejores ahí, sino realmente los reconocían porque estaban hechos para servir y darle la gloria a Dios. Hay 3 aspectos muy importantes que debemos de tomar en cuenta para poder llegar a ser buenos ministros del Señor, como los levitas lo eran en aquel entonces. La primera parte es obediencia. Esto es muy importante. Muchas veces nosotros como cristianos creemos que pues nos gusta más bien estar viniendo, estar escuchando la palabra de Dios, estar cantando, pero no nos gusta obedecer. No nos gusta esta parte, como que decimos, híjole, eso no me agrada, no me gusta mucho esa parte. Bien, dice en Números 3, 6 al 7, dice así: haz que se acerquen la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Aquí está hablando Jehová a Moisés, le está diciendo esto. Y bueno, cuando nosotros vemos esta parte, pues obviamente decimos, las instrucciones son claras. El mandato de Dios es muy claro. Lo único que deben de hacer el pueblo debe de obedecer a lo que el Señor les está llamando. Debe de haber obediencia, sujeción al sacerdote, es decir, al sumo sacerdote, en nuestro caso, que es Cristo, y a la iglesia. ¿Por qué tenemos a Cristo como sumo sacerdote? Esa es la pregunta. En aquel entonces, pues estamos hablando del sacerdote Aarón. Si lo traemos hoy en día, estamos hablando de Cristo, el sumo sacerdote que está en Hebreos 5, del 4 al 10, dice: y nadie toma por sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenemos al sumo sacerdote que es Cristo. En aquel entonces tenían que rendir obediencia al sacerdote Aarón. Y bueno, en este caso, pues ya no tenemos ese sacerdote temporal, ese sacerdote que pues no podía ver todo, sino que tenemos un sacerdote que nos ve en todos lados. O sea, en aquel entonces pues igual y muchos levitas decían, bueno, pues igual ahorita no me está viendo el sacerdote Aarón, pues puede hacer muchas cosas. Obviamente tenían sus consecuencias, y digo, lo vemos en muchas historias de ahí que decía que aquellos que no cumplían los requisitos pues automáticamente no podían ministrar en el tabernáculo. Si no existe en nosotros el ser sujetos, el obedecer a nuestras autoridades, pues difícilmente podremos cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. Cuando nosotros no somos obedientes, va a ser muy difícil que nosotros cumplamos con los propósitos que muchas veces tenemos, de decir, quiero servir al Señor en esto, quiero ser maestro, quiero ser predicador, quiero ser misionero. Pero si nosotros no obedecemos a Dios, va a ser muy, pero muy difícil cumplir con ese propósito. Y lo he visto, por ejemplo, en otras misiones, en las misiones, que ha habido hermanos que pues han tenido ese propósito de decir, quiero servir al Señor a través de la música. Tengo ganas de tocar ahí enfrente de los hermanos, quiero dirigirlos en la música. Pero pues el no sujetarse a Dios en primer lugar, eso los ha echado a perder realmente. Los ha echado a perder porque muchas veces ellos dicen, pues yo estoy tocando bien y nadie se puede meter conmigo. Y cuando pues uno, pues ahora sí digo, gracias a Dios nos ha dado esa autoridad de llegar y decirle, ¿sabes qué? Pues no puedes estar haciendo esto, pues obviamente pues, truena automáticamente porque no se han sabido sujetar en primer lugar a Dios. Y por ende no han sabido cumplir con lo que el Señor los ha mandado. ¿Cuál es el paso para ser obediente? El mayor paso, o se puede decir que el paso principal para ser obedientes es ser humildes. La humildad es el paso principal para ser obedientes. Obedecer es ceder dócilmente ante la voluntad propia y optar por hacer la voluntad de Dios. Es dejar a un lado lo que yo siento, es dejar a un lado lo que yo quiero hacer y decidir tomar lo que el Señor me está mandando, la voluntad de Dios. No es levita el que realiza alguna función en la iglesia y hace lo que quiere. Eso no es un levita, aquel hermano, no es un ministro, aquel hermano que dice estar sirviendo al Señor, pero hace lo que quiere y no se sujeta ni siquiera a los reglamentos de la iglesia. Inclusive muchas veces podrá ser muy buen líder, podrá jalar a mucha gente, pero mientras no haya sujeción en su vida, pues no es un ministro, no es un buen ministro que digamos. ¿Por qué? Porque se está jalando la gente para él o para ella. Un levita es el que cede por amor a Dios. Un ministro es aquel que cede ante las cosas que sean por amor a Dios. No porque diga, pues quiero caerle bien a todos. No. Por amor a Dios va a ceder a todo. ¿Por qué? Porque muchas veces el estar ocupando un puesto en la iglesia nos infla y muchas veces pues prácticamente no hacemos caso a lo que nos dicen. Y decimos, bueno, ¿y tú quién eres para decirme esas cosas? ¿Y tú de dónde saliste para decirme estas cosas? Y no cedemos, y no dejamos que nos ayude, no dejamos que nos edifique, no dejamos que nos digan las cosas, porque creemos que tenemos nosotros la razón, porque creemos que nosotros somos los que conocemos las cosas. Eso no es ser un buen ministro, eso no es ser un levita. Podrá ser otra cosa, podrá ser un buen orador, podrá ser un buen músico,
pero mientras no ceda por amor a Dios, no puede considerarse un buen ministro, un buen levita. La segunda parte de esto está en Números 8:21. Números 8:21. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Este punto es la purificación. La purificación debe de ser realizada de manera profunda, no superficial. Esto tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida, que puede llevar tiempo, puede llevar esfuerzo, dolor en muchas ocasiones, pero necesario. Esto es donde Dios empieza a arrancar de raíz todo aquello que no sirve en nuestras vidas. Esta parte es muy importante. Esta parte, la verdad es que cuando yo veía dije, híjole, o sea, sí está, realmente esta parte está muy difícil porque muchas ocasiones nosotros queremos echar mano de lo que conocemos, queremos echar mano de lo que en algún momento fuimos, pero ante la purificación es totalmente, limpieza total realmente. La purificación que también lo podemos como conocer como el proceso de santificación, no debe ser motivada por presiones externas a nosotros, sino antes bien motivadas por el deseo de querer vivir cada día como Cristo. Es entonces que nosotros nos acercamos a ser purificados por la necesidad que existe en nosotros de adorarle de manera limpia. El Salmo que muy bonito, el Salmo 51, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué deseo tan profundo, de verdad. Esto es hermoso cuando vemos este salmo. Qué profundo anhelo, qué deseo tan profundo el de David en este salmo. Al leer este pasaje, nos damos cuenta que es necesario clamar al Señor para ser purificados hasta lo más íntimo de nosotros. No por presiones externas, como les decía anteriormente, porque muchas veces por querer agradar a los demás, decimos, bueno, hoy ya me voy a venir de traje, hoy me voy a peinar, me voy a cortar el pelo, no sé, muchas cosas que queremos hacer, según nosotros eso es como que con eso ya me voy a sentir limpio, me voy a sentir puro realmente ante los ojos de los demás, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Qué es lo que traes ahí adentro en lo más íntimo? Ahí donde nadie te ve, nadie te escucha. ¿Cómo estás? ¿Realmente has sido purificado? ¿O solamente has querido mostrar una nueva cara, algo diferente? Pero como vemos en este salmo, en este anhelo de David, es necesario clamar al Señor. Ahí cuando estemos solos con el Señor, es ese momento cuando debemos de clamar y pedir esa purificación. Es en ese momento. Dejemos que Dios llene nuestras vidas. Su presencia nos vaya purificando y dejemos de buscar las cosas de la carne y solo seamos guiados conforme a su Espíritu. Solo seamos guiados conforme a su Espíritu. En lo que leíamos hoy en la mañana, lo que escuchamos en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, del versículo 13 al 25, podemos encontrar esta parte, la exhortación de Dios, el llamado de Dios a una vida santa. Porque como les decía, así como el Señor mandaba a Moisés que le dijera a Aarón que hicieran estas cosas,
los levitas, el Señor también nos manda a nosotros a hacer estas cosas. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es hermoso. Y es cuando nosotros realmente nos vamos dando cuenta que este llamado a la purificación, a la santificación es constante. No solamente es cuando nosotros aceptamos a Cristo, creemos que pues ya automáticamente ya no vamos a pecar, ya no vamos a desobedecer a Dios, sino que creemos que ya vamos a andar sobre ruedas, pero todo lo contrario. Vienen pruebas, vienen dificultades, cosas que van manchando nuestras nuevas vestiduras, pero es ese proceso, esa purificación ante Dios constante, lo que nos va a llevar a ser agradables ante Dios. Este llamado que Dios nos hace a nuestras vidas de decir, sed santos porque yo soy santo, tiene muchas cosas que decirnos. La tercera parte de un levita, o la función de un levita, o lo que debe de hacer un levita, es ser una ofrenda a Dios. El levita como ofrenda es una entrega voluntaria en servicio, gratitud y amor. De lo contrario, es imposible agradar a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 4, nos muestra la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Nos dice ahí que Caín trabajaba la tierra y Abel criaba animales. Dice la palabra que fueron y presentaron ofrenda a Jehová, y la de Caín no fue aceptada, mas la de Abel fue agradable a Dios. Y podríamos preguntarnos ¿por qué motivo Dios pues no aceptó la ofrenda de Caín? Porque la palabra pues hace referencia que Abel escogió de lo mejor de su ganado para presentarlo al Señor, no por quedar bien con nadie, solo para agradar a Dios. Mas sin embargo, Caín, quizá desde el momento en que estuvo pues levantando la cosecha, levantando los frutos de la tierra, estaba con una actitud negativa. Seguramente se preguntaba, ¿y por qué tengo que hacer esto? Seguramente estaba así como que, ¿y quién me manda a hacer estas cosas? Y pues no le agradecía, no lo hacía con agradecimiento a Dios, y probablemente había tomado los frutos hasta dañados, de lo que pues dijo, pues esto está caído, pues esto se lo llevo, total, no creo que pase nada, ¿verdad? Pero porque la palabra dice que en el versículo 6 del capítulo 4 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esa es la actitud de Caín, la que traía. No lo hacía de corazón, no estaba haciendo así con esa conciencia de decir, esto es para Dios, sino que pues dijo, pues esto me lo llevo, total, no creo que pase nada. Entonces es necesario aún desde el primer momento en que vamos a servir a Dios, ir con una actitud de agradecimiento, a presentar como ofrenda nuestras vidas a Dios, y no sea que seamos rechazados, como le fue rechazado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando queremos servir al Señor, porque creemos que tenemos el talento en primer lugar. Decimos, quiero servir al Señor porque yo soy el que puedo, soy el mejor que todos, yo conozco más que nadie. Esa no debe ser la actitud en primer lugar, pero debe ser un agradecimiento del privilegio de poder servir a Dios en su iglesia. Hay más ejemplos de la Biblia acerca de la gente que quería ser reconocido
está en Hechos, el caso de Ananías y Zafira, o en Lucas, entre los apóstoles, que está el capítulo 22 de Lucas, también está ahí un caso de gente que quería ser reconocida por Dios y que pues automáticamente pues el Señor les dijo, a ver, espérenme, o sea, no es esa la actitud que deben de tomar. ¿Por qué es nuestra presencia ante Dios lo que representa esta ofrenda que eran los levitas? Porque dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es parte de la ofrenda, que nosotros debemos entregar nuestras vidas ante Dios. Y está específico, dice sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Realmente eso es lo que le estamos presentando a Dios? ¿O le estamos presentando a Dios a una persona que se siente superestrella, que se siente inmerecedor inclusive del amor de Dios porque sabe todo, puede todo? Digo, también hay casos, hay ejemplos de humildad, y es la de Pablo, por ejemplo, en Filipenses 2, 3, 4 y en Colosenses también nos da cuál es esa actitud que debe ser cuando nos presentamos ante el Dios vivo. Estos son los 3 puntos muy importantes que un levita debe de considerar, un ministro debe de considerar si realmente nosotros queremos llenar este hueco que dice en la guía semanal, ministros, todos los miembros de la iglesia. La obediencia, en primer lugar. Es esa parte que es muy importante. La segunda parte, la santificación, para posteriormente ser una ofrenda ante Dios. El que obedece es santificado por Dios. Es automáticamente, cuando nosotros tomamos esa decisión de decir voy a obedecer al Señor, automáticamente el Señor nos va a purificar, nos va a santificar y automáticamente somos una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Nunca debemos de desear ser aplaudidos por lo que nosotros hagamos. Nunca pongamos en nuestro corazón ser aclamados por las multitudes, por nuestra actitud, por nuestro buen carácter, por nuestro mucho amor, sino por todo lo contrario, que sea Dios el exaltado y que nuestra vida de siervo sea consumida agradando todo tiempo y dando gloria solo al Señor. Hacernos invisibles para que la gloria de Dios sea visible, permitiendo que la gente no vea al instrumento, sino que al que lo usa, al que usa este instrumento por misericordia, que es Dios. Dice 2 Timoteo 2, 20 y 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para ser honrosos y otros para ser viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, cuántas gracias te damos en estos momentos por tu palabra. Gracias porque tú vas cumpliendo tus promesas, Señor. Así como los levitas recibieron su recompensa al decidir obedecerte, Señor, al decidir ser fieles a ti, Señor. En estos momentos te queremos pedir, Señor, que tú pongas en nuestro corazón la disposición, Señor, de servirte, de obedecerte, Señor, de someternos a ti, y que tú nos santifiques, que tú nos purifiques, Señor, con tu sangre preciosa. Padre, que seamos una ofrenda agradable ante ti, Señor, y así poder reclamar nuestra herencia que tú nos has prometido, Señor,
con esa convicción de que hemos hecho lo justo delante de ti, Señor. Padre, permite que abramos nuestros corazones a tu llamado, Señor. Que tú nos llamas a una vida santa, porque tú eres santo, Señor. Que tú esperas de nosotros esa obediencia a lo que tú nos has mandado, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros le sirvamos con humildad, Señor, agradándote en todo momento, Señor, solo a ti, porque tú eres el Dios que hace las cosas en nosotros. Nosotros solo somos instrumentos usados por ti, Señor. Permite que podamos ser ministros fieles a ti, Señor. Padre, recibe en estos momentos esta ofrenda, nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú nos purifiques y nos recibas en estos momentos y que nos uses, Señor, con el propósito de poder seguir extendiendo tu reino, Señor. Seguir testificando, Señor, que tú has cambiado nuestras vidas, Padre. Que no solo seamos personas que quieren servirte, sino, Señor, también estemos dispuestos a obedecerte en todas las cosas que tú nos has mandado, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La misma fe, el mismo amor, el mismo Espíritu nos une hoy, y Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual sin salvación, sin tu perdón, para adorarte como nosotros somos esa gente, y hay con grupos diferentes, hoy nos unimos reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Gracias, hermano.